Hola, people, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha tratado la vida? Espero que súper bien. Bueno, David, no pongas esa cara, hombre. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Estaba buscando la copia, la batería. Eh, Apagué mientras estamos grabando. exacto, exacto. Miren que ya es otro día, es otro momento, otras circunstancias. Aunque vos estabas en plan uno hoy nos hizo como complicado grabar porque estabas repartiendo agua, ¿qué más? Pues unos asuntos técnicos ahí de un huracán en el distrito. Porque un huracancito. Nada que no se arregle con donaciones y botellas de agua y comida y cosas así. Más oriental, gracias a Dios, todo bien, la verdad. Ok. En estos días, él tiene un gatico y el gatico se lo que me mordió un perro, creo, era un perro. No, la vida privada de mi gata no. No, en la vida privada de tu gata no es de incumbencia pública. Correcto. Bueno, men, entonces el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre, pues vamos a seguir con el cuarto capítulo. El día de hoy, espere un momentico que vos sabes que eso es un blooper, eso no pasa nada. Espérate que no tenía listo esto, Liz. Ahora sí. Ahí está. Vamos a hablar, en este otro cuarto capítulo vamos a estar hablando sobre un Dios personal. Sí, tenemos un Dios personal y me parece que es una característica importante de Dios. En los capítulos anteriores, David y yo estamos hablando sobre un concepto importante y me gustaría empezar con eso, y es el concepto de la inmanencia y la trascendencia. Sí, entonces, David, háblanos un poco sobre eso, qué son esas dos cosas, hagamos como esa recapitulación. Bueno, eh, aunque diferentes proyectos teológicos han querido encasillar a diferentes tipos de Dios, ¿no? Normalmente siempre Dios es presentado dentro de dos conceptos, son la inmanencia y la trascendencia. Estos conceptos nos hablan más que nada de cómo se relaciona Dios con lo creado o con el universo, de si es un Dios, por ejemplo, trascendente, que quiere decir es un Dios lejano. Un Dios trascendente es un Dios que crea, por ejemplo, el universo, chasqueando los dedos, que es todopoderoso, que está fuera del tiempo, fuera del espacio, habita fuera de las tres dimensiones, cosas así, ¿no? Y este planteamiento de un Dios trascendente lo vemos mucho nosotros en posturas filosóficas como el deísmo, por ejemplo, o en religiones como el hinduismo, que creen en esos dioses así, que son como muy distantes, muy trascendentes, que no entran en conflicto ni en relacionamiento entre los seres humanos. Por otro lado, entonces está la inmanencia, que es lo contrario a la trascendencia. Son dioses que son cercanos. Los griegos ya se pasan, ¿no? Son demasiado de... O los griegos son otro tema. Entonces, la trascendencia nos presenta dioses que son cercanos con la creación. Ahí entonces tenemos movimientos filosóficos como por ejemplo sería el panteísmo, que dicen que Dios está en todo. Entonces, en esta pared está Dios, en esta camisa está Dios, en la pantalla de tu dispositivo, sí, tú que estás viendo esto, aquí yo me salgo, no rompo la cuarta pared, but I go Deadpool. En la pantalla de tu dispositivo está Dios, y eso es lo que creen los panteístas. Eso es llevar a Dios demasiado cercano. Los griegos, por ejemplo, ahorita que lo mencionaste, tenían un concepto bastante inmanente de Dios, concepto cercano, que ellos creían que los dioses interactuaban con los hombres, ¿verdad? Y esto no es tan malo del todo hasta que vemos cómo eran las interacciones, ¿no? Por ejemplo, Zeus era un dios súper promiscuo y quienes hayan visto Destripando la Historia. Exacto, destripando la historia. Entonces, Zeus estaba desde su castillo en el Olimpo, ¿verdad? Imagínense los trepados que se iba encima de una nube, y él miraba hacia abajo y veía una chica bonita, y iba Chan y la conquistaba, se hacía pasar por su esposo y la embarazaba. Esos son dioses inmanentes, ¿no? Son dioses tan cercanos que tienen conductas, pensamientos muy propios incluso de los seres humanos, de los seres creados. Ujú. Ahora, el Dios de la Biblia es un Dios que tiene todas las características necesarias para considerarse trascendente. Por la forma en la que lo vemos nosotros en Génesis 1, es un Dios creador, es un Dios todopoderoso, un Dios que crea con la palabra, no hablamos de la creación ex nihilo hace unos episodios atrás. Es un Dios que está fuera de la creación. Sin embargo, a pesar de que nuestro Dios tiene todas esas características trascendentes, lo cierto es que nuestro Dios también es un Dios que se relaciona con la humanidad.
también es inmanente en el sentido en que Él, a pesar de que se encuentra fuera del tiempo humano, entra voluntariamente a través de acciones. Por ejemplo, los milagros que realizó Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Descendiendo en columna de fuego, nubes, convirtiendo aguas envenenadas, ¿verdad? En aguas dulces, potables, esto haciendo que cayera maná, etcétera. O sea, las diferentes manifestaciones de Dios son históricas. En el Nuevo Testamento, la figura de Jesucristo es histórica, es cercana, entra e interactúa con la humanidad. Entonces, nuestro Dios, a pesar de que tiene todas las características suficientes para ser trascendente, es un Dios que también es inmanente. Comparte lo mejor de ambas categorías sin irse a ninguno de los dos extremos, porque es un Dios que es todopoderoso, ¿verdad? Grande, que trasciende el concepto de la humanidad, pero que también es un Dios personal. O sea, el Dios en que nosotros creemos es un Dios que nos estima y nos ama a nivel personal. Ama a Valdir, ama a David y a cualquiera que esté escuchando estas palabras también de forma personal. Sí, total. Y lo que tú estabas diciendo de que no es un Dios, es un Dios que es capaz de amarnos, pero sin sobrepasar esa barrera ya de volverse un amor que, digamos, eso lo vamos a ver en capítulos siguientes, pero es un amor que no es eros, pues es un amor ágape, es un amor especial. Listo, nosotros también tenemos acá otra cosita que queremos hablarles y es la parte de Hegel. Hay un autor que es Hegel y tú hablabas un poco de la religión y Hegel, ¿cuál era su perspectiva? Bueno, hay un tema con Hegel, y es que cuando, cuando, cuando se habla del cristianismo, muchas personas van a defenderlo, atacarlo por diferentes razones, y Hegel aboga, esto, filósofo muy importante, por cierto, aboga a favor del cristianismo diciendo que la belleza formal del cristianismo radica en que esta es una religión o una filosofía que se comunica a través de la razón, de la forma más elevada del espíritu mismo. De modo que es fácil entender la religión cristiana, es fácil eh, aceptar la religión cristiana, porque es algo que puede ser entendido a través de la razón del ser humano. O sea, la humanidad le es fácil el entendimiento del cristianismo y por eso es una de las religiones más grandes del mundo, si no es que la más grande, porque es una religión fácil de predicar y fácil de aceptar también. Sí, de hecho, para también traer, ya que estamos hablando de un relacionamiento personal, me acuerdo de que la palabra religión viene del latín religare, que significa reunir, como que algo que estaba separado, ¿cierto? Que estaba dividido, que estaba cortado y que ahora lo que se planea es volverlo a unir, volver a conectar al mundo, digamos, de lo que nosotros hablamos en videos anteriores, el mundo fenomenológico, que es el mundo donde vivimos con el mundo, de, entre comillas, más espiritual, el mundo de las ideas, que es donde en teoría pues Dios está, que es más elevado que lo terrenal, ¿cierto? Y lo que busca la religión es justamente unir eso. También teníamos a otro autor que es un científico que yo quiero contarles y quiero contarte a ti también. Hay un científico que él es Stephen Hawking, no sé si de pronto ponemos una foto por acá. Él es un hombre muy inteligente, apareció él es, pues hablaba como por una computadora, ¿no? Pues porque tenía ELA, claramente. Y bueno, el hecho es que él tiene un libro que dice, se traduce algo así como, es en inglés, dice grandes preguntas, pequeñas respuestas a grandes preguntas. Sí, little answers a big questions. Bueno, eso es. Entonces, aquí la faceta del inglés. Bueno, entonces el hecho es El don de lengua. el don de lenguas, eso, el correcto don de lenguas. El hecho es que él dice que después de haber investigado la naturaleza, de haber comprendido cómo está más o menos el cosmos y eso, él se da cuenta que Dios existe. Que decir que Dios no existe es una cosa que no tiene sentido. Ahora, él piensa que un Dios tan inteligente, ¿cierto? Un Dios que es supremamente poderoso, no se va a relacionar de forma personal con cada uno de nosotros. Él dice, yo me inclino a pensar que Dios existe, pero me niego a pensar en el Dios personal que hablan la mayoría de las religiones cristianas, por ejemplo. Entonces, hay un versículo que tú también y nosotros pues tenemos acá, que es el de Juan, capítulo 17 versículo 26 que dice, les he dado a conocer tu nombre, estas son palabras de Jesús, y lo daré a conocer aún,
para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué nos puedes decir de este versículo? Eh, en el capítulo 17 de Juan vemos a Jesús orando por sus discípulos. Y la oración de Jesús en ese capítulo tiene un centro, una idea grande que engloba todo el capítulo, y es la unidad. Jesús quiere que sus discípulos sean uno, así como Él y el Padre son uno. Y la forma de ser uno es a través del relacionamiento. O sea, cuando nosotros nos relacionamos, llegamos a la unidad. Entonces Jesús le está diciendo a los discípulos que ellos deben relacionarse con el Padre. Por eso dice que él va a darlo a conocer a ellos, para que ellos al conocerlo entren en relación con el Padre y también entren en unidad con el Padre. La revelación del carácter de Dios en Juan 17 es como una especie de método o medio para relacionarse esto con Dios. Nosotros nos relacionamos con Dios a través de su carácter, y su carácter es el amor. No, esto, cuando nosotros cuando nosotros, vemos en Primera de Juan 4:8, ¿no? El texto en el que hemos estado dando vueltas alrededor de estos últimos versículos, Mm. ¿verdad? Primera de Juan 4:8 dice: "El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor". El amor es como ese preconcepto, ese principio que está en el relacionamiento con Dios. Yo sé que yo estoy en un buen relacionamiento con Dios porque hay amor. Y yo sé que, por el contrario, ¿no? Que no estoy conociendo a Dios porque no hay amor, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús habla con sus discípulos, Él les da a ellos ese primer principio y le dice, ustedes tienen que empezar aquí, amándose los unos a los otros, para entonces alcanzar el relacionamiento con Dios eh, como debe de ser, y este relacionamiento es a través del amor. Y cuando este amor llega al espectro humano, nos relacionamos a través del amor, entonces los seres humanos nos relacionamos entre nosotros como Dios espera que nos relacionemos, de una forma correcta, de una forma que es buena, como veremos en otros capítulos más adelante cuando hablemos un poco acerca de la ley, por ejemplo, o del amor mismo. Hoy trataremos de no spoilear mucho, en embargo, hay que tener como este concepto en la mente, ¿no? Dios quiere relacionarse con la humanidad. Él quiere hacerlo y Él lo hace a través del amor. Y Él quiere que la humanidad se relacione entre ella y con Él a través de este mismo principio, el amor. Exacto. Y una de las cosas que también se pueden ver reflejadas en en este versículo es que Dios quiso hacer eso y lo hizo por medio de Jesús. O sea, Jesús literalmente vino a esta tierra, se hizo hombre, ¿cierto? Y nos dio a conocer a Dios. Esa es una de las formas de que tuvo Dios de hacerse conocer a Él. Si quieren ver los versículos, los capítulos anteriores, si no lo han visto todavía, que también en los capítulos anteriores, momento también de hacer un poquito de publicidad, hablamos de 6 formas, ¿cierto? En las que podemos conocer a Dios más allá también de la escritura, que o es súper importante, pero digamos que esa es como la más conocida. Entonces, Dios quiere relacionarse con nosotros, Dios quiere estar con nosotros. Listo, ahora vamos a pasar al siguiente capítulo, la siguiente frase, que es Génesis 5:24, ¿sí? Que es Génesis 5:24 es la historia de Enoc y dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Sí, ¿vos qué pensás acerca de eso? Verá que dice que Dios caminó y que no caminó con Dios, o sea, que se puede relacionar uno con Dios caminando con Él. Bueno, precisamente la creencia esto más reciente que se agregó en la iglesia adventista, ¿no? Fue la número 11, crecer en Cristo, que nos habla acerca de eso, curiosamente, ¿no? En el Congreso de la Asociación General se reunieron y dijeron, creo que deberíamos de tener una creencia específica acerca de cómo es la experiencia cristiana y de cómo esta cambia al cristiano, lo perfecciona, lo mejora, hasta el punto de llegar a caminar con Dios, de ser parecidos a Jesús. Caminar con Dios quiere decir tener un relacionamiento profundo con Él. No es el sentido literal de la palabra caminar solamente, aunque qué bonito sería, ¿no? Que cada vez que nosotros caminamos por allí, sea a donde sea que vayamos, pensemos que en cada paso que damos Dios va con nosotros. Lo cierto es que la expresión caminar con Dios abarca un poco más que la acción propia de caminar y nos habla acerca de un relacionamiento diario con Dios. Yo despierto y cuando yo abro mis ojos, lo primero que pienso es en Dios. Cuando yo voy a dormir, lo último que pienso es en Dios.
tengo a Dios presente en mi vida durante todo momento y por eso yo camino con Dios. La relación de Enoch es tan cercana a Dios que Dios se lo lleva. Totalmente. Sí. Totalmente. Y de hecho, si ustedes han visto el canal, saben que una de las cosas que yo hago es que me gusta buscar el original de las palabras y como destripar los versículos como por palabras. Y una de las cosas interesantes que tiene este caminar con Dios es ese verbo que ustedes vieron allí, que es halak, y ese halak quiere decir un caminar. De hecho, déjame pongo otra vez la imagen. Es un caminar muy cercano. De hecho, es curioso porque es como si estuvieran hablando todo el tiempo y están agarrados de la mano. O sea, y ese caminar implica una cercanía, lo que tú estás diciendo, y es una cercanía como por ejemplo estas parejas que usted ha visto que caminan en la playa o que hablan de todo lo que les pasó en el día. Una de las cosas interesantes que tenemos nosotros y que tenemos que comprender también es que Dios quiere, o sea, Dios quiere ser nuestro amigo y nuestro amigo, a nuestro amigo le contamos cómo nos fue en el día, incluso le contamos, y esta persona me cayó mal o me dijo tal cosa, y a veces nosotros no nos damos la oportunidad de hablar con Dios de esa forma. Y Dios es un Dios personal, es un Dios que ya conoce todo eso, ¿cierto? Pero que aún así, por medio de relacionarnos con Él, nos da las respuestas. Aquí hay dos términos que quiero también compartir con la audiencia, y es que este halak aparece en varios versículos de la Biblia, pero vamos a usar solamente dos. Vos tenés ahí, Juan, Jueces, capítulo 8 versículo 1. Yo lo busco, yo lo busco. Exacto. Entonces, ahí cuando nosotros hablamos de halak, estamos hablando de un caminar que es cercano. Nosotros a veces pensamos incluso que el único que caminó con Dios fue Enoc, pero si usted busca el libro de Génesis, el capítulo 6, habla y dice Dios, y Noé caminó con Dios. Y si usted busca a Abraham, el capítulo 18 de Génesis, dice, Dios le dice a Abraham, oye, camina delante de mí y sé justo. Usted busca el libro de Reyes y encontrará que el rey David caminó con Dios. O sea, esa palabra caminar significa que se relacionaron profundamente con Dios. ¿Qué tenemos ahí en Jueces 8:1? Y dice así, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? ¿Acaso lo llamaste cuando ibas a la guerra contra Madián? Ok, Y le perfecto. convenieron fuertemente. Perfecto, muchas gracias. Entonces, mire, en ese capítulo estaba hablando después de que Gedeón fue a pelear, ¿no? Y él ganó la batalla, pues porque Dios se lo permitió. Pero entonces, ahí cuando dice, pues, fuiste a la guerra, el original dice, caminaste a la batalla. Entonces, ese halak significa que Dios quiere caminar con nosotros, pero no solamente en los momentos bonitos. Dios quiere caminar con nosotros hacia nuestras batallas. Dios quiere caminar con nosotros a cualquier circunstancia que nosotros tengamos que pasar. Si estamos pasando por una circunstancia difícil, nosotros sabemos que tenemos un enemigo, pero con Dios todo, o sea, con Dios podemos pelear a esas batallas. Dios es como un guerrero que va con nosotros y va caminando y en esa perspectiva también. Y también cuando usted busca Samuel, el primera de Samuel, capítulo 10 versículo 2, usted encontrará una historia cuando el rey Saúl, que en ese momento todavía no era rey, pero se le perdieron unas asnas, ¿cierto? Y entonces dice que ellos caminaron a buscar esas asnas. Entonces, de hecho, pues que se le pierde un animal a alguien en esa época era algo bastante común. De hecho, Jesús hablaba de la parábola de la oveja perdida. ¿Por qué? Porque era común que los animales se perdieran y tenían que ir a buscarlos. Entonces, ese hecho de caminar y a buscar algo quiere decir, o yo lo interpreto como que Dios quiere que caminar con nosotros a hacer nuestras cosas diarias, lo que tengamos que hacer cada día. Si tenemos que salir a trabajar, por ejemplo, y somos conductores de un carro, entonces Dios quiere ir con nosotros a hacer esa labor. Si nosotros nos dedicamos a ser pilotos de un avión, Dios quiere estar con nosotros haciendo lo que hacemos diariamente, ¿sí? Em, si somos doctores, cirujanos, cirujanas, Dios quiere estar con nosotros en cada paso, en cada momento. Es un Dios especial, es un Dios cercano. Y para finalizar, ¿te acuerdas de Paracletos? ¿Qué era lo que yo te contaba de Paracletos? El paracleto es un término muy interesante, me parece que lo vemos nosotros en Juan capítulo 14 y 15 también,
cuando Jesús nos presenta al otro Consolador, Exacto. una figura que queda después de que Jesús asciende. Y aunque nosotros hemos entendido al Consolador como un ser, ¿verdad? Pues al Espíritu Santo, claro está, pero como un ser que se dedica como a dar alivio, ánimo a las personas que se encuentran quebrantadas física, mental o espiritualmente, el Paracletos que tú mencionas, nos da un concepto un poco más bélico, un poco más militar, sobre el otro Consolador. Y como yo soy panameño y vos sos colombiano, yo voy a dejar que tú te encargues de lo bélico y del militar. De la parabilidad. Ve, bueno, vean lo que a mí me gusta poner imágenes, quiero que se imaginen que ustedes están en medio de una guerra, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les acabo de decir que ese Jueces capítulo 8 versículo 1 habla de que ellos fueron a la guerra, caminaron a la guerra? Nosotros, Dios dice que estamos en mitad de una guerra, de hecho Pablo habla de que hay que ponerse una armadura, la armadura de Dios, o sea, literalmente estamos en medio de una guerra. Y entonces en la época antigua existía un soldado que se le llamaba el Paracletos y era el que iba a buscar, no sé si han visto la película de Hasta el último hombre de Desmond Dost, exacto. En esa película ustedes ven que Desmond va a buscar a los soldados que ya están heridos, ¿cierto? Que no se pueden mover por ellos mismos y los regresa a todos o a la mayoría de ellos, ¿cierto? La diferencia entre Desmond Dost y el Espíritu Santo y Dios es que él si nosotros le damos la oportunidad, sí nos rescata a todos, porque el hombre, este Desmond II no podía ser, no era Dios, pero el Espíritu Santo sí. Entonces, el Espíritu Santo hace ese papel de ese soldado que va y rescata, que va y nos carga, que va y camina con nosotros hasta el campamento seguro. ¿Y cuál es ese campamento seguro? El cielo. Entonces, mientras estamos en esta vida, vamos a tener dificultades, vamos a tener inconvenientes por causa del enemigo, pero tenemos otro consolador, tenemos al Paracletos, que es el Espíritu Santo, que nos va a ayudar a llegar al cielo, ¿no? Que nos va a cargar, que nos va a ayudar en cada momento, en cada circunstancia que nosotros tengamos. Entonces, para mí es una característica especial y que nos demuestra, nos reafirma que Dios es un Dios cercano y un Dios amante, un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros. Mi psicólogo me dice, el Valdir evangelista no existe, no hace daño. El Valdir, Está cierta. Boom, tremendo. Bueno, pero es que es en serio, no lo digo en broma, lo digo muy en serio. Listo. Y entonces, uno de los últimos versículos, si no el último versículo del día de hoy, es Éxodo 34:6. Sí, de pronto tú lo tienes ahí o lo leo yo. sí, puede leer hasta el, sí, solamente 6. Tengo el 6 que dice de la siguiente manera, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. A nosotros, en diferentes círculos, me parece, Ujú, hemos escuchado que, que el Dios del Nuevo Testamento y el Dios del Antiguo Testamento son diferentes. ujú, No, que el Jesús es diferente del Yahweh que vemos nosotros en el Antiguo Testamento. Y que Jesús vino a este mundo a revelar el carácter de amor del Dios que no pudo revelarse bien en el Antiguo Testamento. Y eso es una estupidez y una falacia teológica súper antibíblica. ok. Porque por una razón simple, el Antiguo Testamento también revela un Dios de amor. Y el versículo que acabamos de leer es uno de muchos que nos hablan del inmenso amor de Dios. Sí, sí. Cuando Moisés se encuentra con Dios en el monte Sinaí, él le dice que le muestre su gloria, que se revele delante de él. Y Dios le dice, bueno, cuando te traes la piedra allá, yo voy a mostrarme frente a ti tal y como soy. Y Moisés aún así no puede ver el rostro de Dios, alcanza a ver la espalda, de hecho. Pero pasa Dios, haciendo como una especie de desfile, una marcha, ¿no? Pregonando su propia entrada, él hace su propia entrada. Y él dice, Jehová, Jehová, un Dios fuerte, misericordioso y piadoso. Dice que es lento para la ira, pero grande en qué cosa, en misericordia y verdad. Ujú, Dios en el Antiguo Testamento se nos revela también como un Dios de amor. Este Dios que está, por cierto, intentando relacionarse con Moisés, lo hace a través de su amor. Y Él nos revela su carácter, que ya establecimos en 1 Juan 4:8, es amor. El carácter de Dios es amor. Sin embargo, ahora que hablamos acerca del Dios del Antiguo Testamento, cabe mencionar algo muy interesante. Y es que cómo yo veo el amor de Dios a través de acciones como por ejemplo la destrucción de los cananitas. El amor de Dios a través de algunos castigos que se dieron incluso al mismo pueblo de Israel. Cómo yo veo el amor de Dios a través de todas esas cosas.
Y es bastante simple. Hay que leer el versículo 7 también. El versículo 7 entonces nos da otro punto de vista acerca del amor de Dios. Dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ninguna forma tendrá por inocente al culpable, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. El amor de Dios debe verse como un amor inteligente, no como un amor tonto. Nosotros cuando pensamos en el amor de Dios, pensamos en un amor tonto e incondicional, que como me ama, me permite y me tolera lo que sea. Y eso es falso, al menos no de acuerdo al principio bíblico del amor de Dios. El amor de Dios es como una moneda, es solamente una moneda, no hay más, solamente esa. El carácter de Dios es amor, su forma de relacionarse es amor, su ley es amor, una sola moneda, pero cada moneda nosotros sabemos tiene dos caras. El amor de Dios también tiene dos caras, y son las que vemos nosotros aquí en Éxodo 34, del 6 al 7. La primera cara del amor de Dios es la misericordia, la capacidad que tiene Dios de compadecerse del ser que necesita de él y de perdonarle, a pesar de que sea culpable, de perdonarle si este lo busca de todo corazón. Eso es lo que dice en Primera de Juan, ¿verdad? Me parece que es el 1:9, me parece que si no, que si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Él es fiel y Es justo fiel para... y justo para perdonarlos Ujú. y limpiarnos de nuestra maldad. Entonces, él nos dice a nosotros a través de su misericordia, una de las dos formas que se manifiesta su amor, que Él está allí para perdonarnos, para levantarnos. Pero también está la otra cara del amor de Dios. ¿Cuál es? La justicia. ¿Qué Correcto. quiere decir? Que como Dios ama al hombre, ama a la humanidad, Él no va a permitir que la humanidad padezca, sufra y se autodestruya para siempre. El pecado existe y Dios va a poner fin al pecado. Nosotros creemos eso, pero Él no va a poner fin al pecado porque le molesta. Él no va a poner fin al pecado porque se siente ofendido por Satanás o por los seres humanos. No, si no lo hubiera destruido desde el principio. Él va a poner fin al pecado porque Él es Dios justo, porque la eliminación del pecado es una manifestación de su misericordia también. Entonces, en la justicia de Dios también se manifiesta su amor. Y es que Dios simplemente no va a permitir que las personas que viven de forma injusta, agrediendo, ofendiendo o abusando de las personas que son inocentes, se salgan con la suya. O sea, Dios castiga, sí, pero Él no castiga por enojo, por venganza, como los seres humanos. Ajá. El juicio de Dios no es como el juicio humano, es un juicio que se mueve a través del amor que Él siente por la humanidad y de la misericordia que tiene para con sus hijos. Entonces, Dios revela su carácter a aquellos que se relacionan con Él. Es necesario relacionarse con Él, así como ocurre con Moisés, así como ocurrió con Enoch, con Noé, con David, con todas las personas que mencionamos. Es necesario relacionarse con Dios para conocerle y conocer su carácter. Y cuando nosotros conocemos el carácter de Dios, cuando aceptamos la revelación de Dios, Él se revela a nosotros como un Dios de misericordia y de justicia. El amor de Dios se mantiene intacto a lo largo de toda la Biblia, de Génesis al Apocalipsis. Es el mismo, pero sus diferentes acciones que vamos a ver son las dos caras de la misma moneda. La misericordia de Dios por un lado y la justicia de Dios por otro. Pero sigue siendo el mismo amor, que no cambia. Correcto. Entonces, ya como para hacer el resumen, nosotros podemos decir que tenemos un Dios personal, un Dios que nos ama, pero que a diferencia de de otras religiones o otras culturas que pensaban en un Dios demasiado cercano, tenemos un Dios que respeta su capacidad de ser Dios, ¿cierto? Y es cercano con nosotros, pero también es lo suficientemente, digamos, superior para seguir siendo Dios, no como por ejemplo habíamos hablado de Zeus, de Poseidón y de todos esos tipos de dioses, de vean Destripando la Historia, que es muy buena la música y está chévere como lo explican. También habíamos hablado entonces de que Dios quiere caminar con nosotros, hay diferentes ejemplos tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Y por último, estamos hablando de que Dios es amor y ese amor se representa con justicia, ¿cierto? Con misericordia, pero también con justicia. Entonces yo creo que ese es como el final y el resumen del video del día de hoy. Entonces, muchísimas gracias por verlos. Ya saben, suscríbanse, dejen sus preguntas abajo. Y bueno, ¿tienes alguna última palabra? ¿Sí? Feliz sábado, feliz semana, dependiendo en qué momento estén viendo este video. Exactamente.
Bueno, listo, hasta luego, muchas gracias. Nos vemos.